Hola y bienvenidos. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo funciona por dentro todo nuestro mundo digital? Desde esa foto que acabamos de subir a la compra que hicimos anoche por internet, absolutamente todo depende de algo que no vemos, pero que es la base de todo, las bases de datos. Hoy vamos a desgranar los dos grandes enfoques que hacen posible toda esta magia, el relacional y el no relacional. Es que el desafío es gigantesco, ¿eh? ¿Cómo es posible que una aplicación guarde y gestione, de forma segura y súper rápida, millones de fotos, de mensajes, de transacciones, todo a la vez y sin colapsar? Pues la respuesta está precisamente en cómo se organiza toda esa información. En el fondo, una base de datos no es más que un archivador digital, pero increíblemente inteligente. Es un sistema diseñado para guardar un montón de datos que tienen que ver entre sí de forma muy ordenada para que luego podamos encontrarlos y usarlos al momento. Esta es la pieza clave sobre la que se construye literalmente todo lo que hacemos en Internet. Para entender bien todo esto, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a empezar con la forma clásica de organizar los datos, un método que se basa en el orden y la estructura y que fue el rey absoluto de la informática durante décadas. Y el punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue 1970. Un informático llamado Edgar Frank Codd tuvo una idea que fue sencillamente revolucionaria: el modelo relacional. Y esta idea no solo fue brillante, es que definió por completo cómo se iban a gestionar los datos durante los siguientes 30 años. Se convirtió en el estándar de la industria, sin discusión. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente este modelo relacional? Pues la mejor forma de imaginarlo es pensar en un conjunto de hojas de cálculo, pero con superpoderes. Cada tabla tiene sus filas y sus columnas, todo perfectamente estructurado. Pero la clave, la verdadera magia, está en que podemos crear vínculos, relaciones lógicas entre estas tablas para conectar la información de una forma superinteligente. Fijaos en este ejemplo de una tienda, que se ve clarísimo. Por un lado tenemos una tabla de productos. Ahí el ID del producto, que es la clave principal, es un código único para cada artículo. No se puede repetir. Y luego, en la tabla de clientes, la columna artículo comprado es lo que llamamos clave externa, porque lo que hace es apuntar directamente a un producto de la otra tabla. Y ahí está. Así es como se crean las relaciones. Y esto garantiza que los datos siempre sean coherentes y fiables. Pero claro, este mundo tan ordenado y predecible estaba a punto de darse de bruces con un auténtico tsunami: la llegada de Internet. De repente, las reglas del juego cambiaron por completo, y el caos digital empezó a poner a prueba los cimientos del modelo relacional. Es que de la noche a la mañana, los datos ya no eran solo números y textos bien colocaditos en tablas. ¿Qué va? Eran fotos, vídeos, documentos de todo tipo, posts en redes sociales, una auténtica avalancha de información desestructurada, sin un formato fijo y creciendo a un ritmo brutal. Y aquí está el kit de la cuestión. El modelo relacional, con esa estructura tan rígida de tablas y columnas, no estaba pensado para esta nueva realidad. Su diseño simplemente no daba la talla para la escala masiva y la naturaleza caótica y cambiante de los datos de la web. Se estaba quedando pequeño. Como suele pasar, la necesidad agudiza el ingenio. Para poder enfrentarse a este nuevo desafío, empezó a surgir una filosofía completamente diferente. Dimos la bienvenida a la era no SQL, con un nuevo kit de herramientas mucho más flexible y adaptable. Se las conoce como bases de datos no SQL, que por cierto, no significa que odien a SQL, sino que viene de Not Only SQL, o sea, no solo SQL. La palabra clave aquí es flexibilidad. En lugar de un único modelo de tablas, estas bases de datos ofrecen un montón de modelos distintos, cada uno optimizado para manejar volúmenes de datos gigantescos a una velocidad de vértigo. Uno de los tipos más sencillos de entender es el de clave-valor. Esto es, literalmente, como un diccionario, tienes una palabra, que es la clave, y su definición, que es el valor. Es un sistema súper directo y, sobre todo, rapidísimo para recuperar datos. Otro modelo muy popular es el de documentos. Aquí los datos se guardan en formatos flexibles, como el que vemos aquí, que se llama JSON. En lugar de una tabla rígida, es como si tuviéramos un documento al que le podemos añadir o quitar campos cuando queramos, sin tener que cambiarlo todo. La flexibilidad es brutal, perfecta para proyectos que cambian y evolucionan muy rápido. Y luego están estas, que son una pasada, las bases de datos de grafos. Son ideales para cuando lo más importante de los datos son las conexiones entre ellos, como en una red social. Pensemos en ellas como un mapa que conecta puntos. Son increíblemente buenas para explorar relaciones complejas, del tipo los amigos de mis amigos a los que les gusta esto. Muy bien, ya hemos presentado a los dos contendientes. Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ponerlos cara a cara. Vamos a ver qué es lo que los hace fundamentalmente diferentes. Aquí tenemos una diferencia de filosofía total. El mundo relacional se rige por el principio ACID.
Esto es una garantía de que cada operación es perfecta, o se hace entera o no se hace, como en una transferencia bancaria. No hay medias tintas. En cambio, muchas bases no SQL siguen el modelo Base, que prioriza que el sistema esté siempre disponible. Esto significa que a veces hay una pequeña inconsistencia temporal. Por ejemplo, cuando das un me gusta y no le aparece al instante a todos tus amigos. Se prioriza la velocidad y la disponibilidad sobre la consistencia inmediata. Y aquí otra diferencia clave: ¿cómo crecen? Para manejar más tráfico, una base de datos relacional tradicionalmente escala verticalmente. Es como ponerle un motor más potente a un único coche. Las bases no SQL están pensadas para escalar horizontalmente. O sea, en lugar de un supercoche, tienes un montón de coches normales repartiéndose el trabajo. Esto es fundamental para las aplicaciones a escala de Internet. Esta tabla es la chuleta perfecta, el resumen de todo el enfrentamiento. Vemos clarísimo el contraste. El modelo de tablas superestructurado de las relacionales frente a la flexibilidad de modelos como clave-valor o documento en no SQL. La integridad total del modelo ACID contra la consistencia eventual de Base y, por supuesto, la diferencia entre escalar hacia arriba en un solo servidor o escalar hacia los lados, repartiendo la carga entre muchos. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿cuál es mejor? Pues la pregunta tiene trampa, porque esto no va de una batalla, sino de elegir la herramienta correcta para cada trabajo. ¿Cuándo se tira de una base de datos relacional de toda la vida? Pues cuando la estructura de los datos es muy clara y no va a cambiar cada 2×3. Y sobre todo cuando la precisión y la integridad son sagradas, como en un sistema bancario o en una tienda online. Ahí no te puedes permitir ni un solo error. Y por otro lado, ¿cuándo nos lanzamos al mundo no SQL? Pues cuando los datos son un caos de formatos distintos, cuando no sabemos muy bien qué forma tendrán mañana o cuando necesitamos una escala masiva y una velocidad endiablada. Pensemos en el feed de una red social o en una aplicación que recoge datos de miles de sensores a la vez. Así que la moraleja de toda esta historia es bastante simple. Esto nunca fue una guerra de SQL contra no SQL. Se trata de tener una caja de herramientas bien completa. De hecho, las aplicaciones más potentes y modernas son híbridas. Usan una base de datos relacional para las partes críticas como los pagos y al mismo tiempo varios tipos de bases no SQL para lo que requiere velocidad y flexibilidad, como un catálogo de productos o la gestión de perfiles. Y con esto llegamos al final. Y nos queda una pregunta en el aire que da un poco de vértigo, ¿no? A medida que la cantidad de datos en el mundo sigue creciendo de forma exponencial, ¿qué nuevas herramientas y modelos van a aparecer para ayudarnos a gestionar todo esto? El futuro de los datos todavía está por escribir. Gracias por estar ahí.